pasando muchísimas cosas dentro del Congreso, vamos a hablar de las dos cámaras. Vamos a arrancar con lo que está pasando en diputados porque se está sesionando el proyecto de ficha limpia. Este proyecto lo que pone sobre la mesa es la posibilidad o la imposibilidad para postularse a un cargo si ya tenés una condena con sentencia y con un análisis de tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Si no pasa a la Cámara que finalmente le da sentencia y tiene una condena, no importa, solamente es con esas dos instancias ya es suficiente para entender que no puede tener un cargo público. Hasta el momento, eso por ley, la verdad es que no se contemplaba, entonces es un cambio importante dentro de lo que viene a ser de acá a futuro, obviamente todo lo que tiene que ver con postulaciones y además donde se empiezan a ver también los temas de los tiempos, porque en un primer proyecto, en realidad cuando pasaba por las comisiones, se había dicho que esta sentencia que podía tener esa persona tenía que ser antes del 31 de diciembre, o sea, terminado el año. ¿Qué pasa? Si a vos se te ocurre postularte, o a estas personas, ¿no?, que venían ya en campaña y se le ocurre postularse para algo que viene para junio, vamos a poner que son 6 meses más adelante, sí lo podía hacer. Por eso esa modificación finalmente en este proyecto que solamente tiene en cuenta las condenas que se hacen con 180 días de anticipación al momento de la candidatura con finalmente voto. O sea, del día que votas, 180 días hacia atrás. Mucho se debatió en comisión, se fueron armando los dictámenes y finalmente llegó un proyecto que en este momento se está tratando en la Cámara de Diputados para ver si se le da media sanción. De darse media sanción, la semana que viene o la siguiente, pero tiene que ser antes del 1 de marzo, va a pasar por Senado. Lo cierto es que hoy pensaban que cerca de las 6 de la tarde iban a tener finalmente un voto en concreto. Lo cierto es que ahora lo están estirando hasta las 9 de la noche. ¿Qué dice el oficialismo? Que siente que la verdad va en avance con respecto a todas las negociaciones que hizo la semana pasada, las reuniones que se hicieron hasta ayer a la tarde y que van a sacar esa media sanción en diputados porque los votos le dan a favor. 9 de la noche vamos a tener novedades con respecto a esto en una mañana en realidad que amanecíamos de una manera particular porque empezaban a verse afiches, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que sería una de las perjudicadas de salir finalmente este proyecto, que hasta el momento es un proyecto nada más y no se convirtió en ley porque le faltan las dos sanciones. Por ahora vamos a decir las cosas como son, por ahora son proyectos que parecerían tener los votos a favor, pero todavía no se resolvió. Lo cierto es que no solamente hay mucho movimiento allí en la parte de la Cámara de Diputados, sino que también en la Cámara de Senado, pero no en la Cámara Alta, sino directamente en las comisiones. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la suspensión de las PASO, que primero nació como una eliminación y finalmente llegó a tener una media sanción de diputados con algunas modificaciones que en realidad lo que hicieron fue decir suspensión, sí, pero eliminación por completo no. Lo podemos tratar para el 2025. Ahí ganó esa media sanción y ahora es momento de ir armando comisiones para finalmente debatir la semana que viene. ¿Qué pasó en las últimas horas? Finalmente se concretó y tiene una comisión armada con 13 votos a favor que le da el pase entonces sin demasiada modificación a ese proyecto que ya vino con la media sanción de diputados para ir a avanzar directamente al debate en Senado. ¿Cuándo va a ser este debate? Va a ser el día 20 de febrero. Entonces ahí hay que calcular que si sale ficha limpia, va a ser después del 20, probablemente mucho más cerca del 1 de marzo, para poder ver si avanzan y tienen las dos leyes. En realidad son las dos más importantes, pero la verdad es que se sigue también trabajando sobre reiterancia. Hay otras cosas en comisiones que se siguen trabajando, pero las dos más fuertes que tienen que ver con la eliminación de las PASO y ficha limpia son los dos caballitos de batalla y las dos que más quiere el gobierno nacional llevar adelante y finalmente sacarlas antes del 1 de marzo porque justamente estas sesiones extraordinarias se hicieron para poder avanzar en eso. Después del 1 de marzo a tratar el resto, porque tienen un montón de proyectos en carpeta y que necesitan también comisiones. Pero los dos más fuertes que quieren llegar con los votos a favor y con los proyectos finalmente con votos y tener ese estandarte para arrancar el año lectivo, bueno, tiene que ver con estas dos.
parece que todo le da favor. Recuerden que son dos proyectos que no sufrieron casi nada de modificaciones debido a las negociaciones que se hicieron puertas adentro, así que parece que va bien encaminado al menos para el oficialismo. Y la verdad es que en comisión, allí en el Senado, se vivieron momentos de tensión en los dos debates, tanto en diputados como en Senado, pero lamentablemente cuando uno ve este tipo de debates, discusiones que quiere que sean a conciencia y con sustento, porque uno presta atención para ver qué puede pensar en casa también en estas modificaciones que se hacen o en esos proyectos para ver si convencen o no, trata de hacerlo desde el lado de la sensatez. Bueno, finalmente y lamentablemente hoy se vivieron momentos de tensión y violencia cuando incluso también se invitaron a pelear las trompadas, básicamente como hacen los chicos en la plaza, bueno, pero dentro del Congreso. Papelón de por medio, allí discusión con el presidente de Unión por la Patria y el presidente de la Cámara de Senadores, Martín Menem. Momento de tensión, de violencia, y siguieron finalmente para adelante con el debate que se llevó esta comisión completa para llegar la semana que viene entonces a la Cámara y que salga ese proyecto o no. Veremos la semana que viene. Gracias, Mechita. Como siempre, muy